Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el libro de Joel, capítulo 1 y versículo 15, donde dice: «Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso». Comienza diciendo este versículo que está cercano el día de Jehová. Y note que aquí aparece por primera vez el tema central. Más adelante también, en Joel capítulo 3, versículo 1, dice: «Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén». Y también en Joel capítulo 3, los versículos 18 al 21 dice: «Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión». Así pues, el día del Señor se describe como aquel día y aquella ocasión en la que Dios derrama su ira sobre la humanidad, pero trae como resultado también, por otro lado, bendición y exoneración para el pueblo de Dios, es decir, para Israel, y juicio hacia los gentiles. Isaías, capítulo 13 y versículo 6 dice: «Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso». Y también Ezequiel, capítulo 30, versículo 3 dice: «Porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será». Pero nótese que aquí Joel dirige la advertencia a su propio pueblo, ya que el día del Señor se acerca con rapidez y a los pecadores le esperan duras consecuencias si no se arrepienten. Sigue diciendo: «destrucción por el Todopoderoso». El término hebreo destrucción forma un contundente juego de palabras con el Todopoderoso, ya que es evidente la noción de fuerza invencible y la certeza de que vendrá una gran destrucción de manos del Dios todo omnipotente. Continúo ahora con el versículo 16, donde dice: «¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios?» Se podría definir este versículo como que la alegría y el placer desaparecieron. Nos habla aquí de carne, de alimento, ya que la referencia es en particular a los productos de la tierra, mencionados en Joel capítulo 1 y versículo 10. Pero carne, en otras traducciones, a veces como aquí también en la Reina Valera, no se restringe, como en el inglés moderno, a la carne de animales. Note, por ejemplo, lo que dice Amós, capítulo 5 y versículo 22. «Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados». También dice este texto: «ante nuestros ojos». Vemos que la posición de estas palabras muestra que son las palabras enfáticas en la oración, ya que el hecho que enfatiza es la importancia de quienes presencian el proceso en curso y su incapacidad para poderlo así detener. Esta es la fuerza regular de esta, o expresiones similares en hebreo, como por ejemplo, en Isaías capítulo 1 y versículo 7 dice: «Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra
delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Deuteronomios capítulo 28, versículo 31 dice: Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate. Y el Salmo 23, versículo 5 dice: Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Note que quienes experimentan la mortificación de no poder derribarla, gozo y alegría de la casa de nuestro Dios, no habría primicias, por ejemplo, para ser presentada en el templo y hacerlo además con alegría. Deuteronomios capítulo 26, los versículos 1 y 2 dice: Cuando hayas entrado en la tierra de Jehová tu Dios, te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrá en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Las fiestas de las semanas y de la cosecha, que marcaban respectivamente la finalización de la cosecha del trigo y de la vendimia, ya no podrían observarse con los regocijos que naturalmente las acompañaban. Deuteronomios capítulo 26, los versículos 13 al 15 dice: Y dirás delante de Jehová tu Dios: He sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gustado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como jurates a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Y también el número de personas que ofrecían ofrenda de paz con las comidas sagradas que formaban su concomitante distintivo. Deuteronomios capítulo 12, versículos 6 y 7 dice: Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí, delante de Jehová, vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Naturalmente sería mucho menor de lo habitual, ya que para justificar la alarma que acabamos de expresar, el profeta señala una vez más la terrible condición a la que ha quedado reducido el país. Tengas en cuenta que todo lo que las langostas pudieron haber perdonado ha sido reseco por la sequía. También los arroyos de agua se han secado. Tanto el ganado como los seres humanos están pereciendo de sed. Continúo con el versículo 17, donde dice: El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Podemos notar aquí en este versículo que todo estaba podrido y destruido, ya que cuando dice que la semilla, llamada así por el semillero, la esparce al sembrar, y en este lugar solo se usa así, por lo que pudo observar, y sin embargo, este uso aquí
se justifica por todas las siguientes palabras. El grano que se siembra para la próxima primavera, ya que dice que está podrido, es decir, que se ha vuelto mohoso, de infructuoso. Esta palabra no se usa en ningún otro lugar de las Escrituras. Note que bajo sus terrones y tierra de donde debiera brotar la semilla, pero ahora como semilla defectuosa, podrida e infructuosa, se pierde debajo de ella. También nos habla de los graneros o almacenes, tesoros de maíz en los que se guarda para el uso futuro, y dice que están desolados, o bien se han arruinado porque los dueños, desanimados por la esterilidad de las estaciones, no los repararon ellos. Y esto indicará que este juicio duró varios años y es mejor fundamento que las 4 clases de alimañas que se repiten una y otra vez, por ejemplo, en Joel capítulo 1 y versículo 4, o bien desoladas, derribadas y con los materiales empleados para otros fines, hasta que tengan trigo para guardar. Los graneros donde guardaban el trigo sin trillar, dice que están destruidos, abandonados y sin regeneración, pues el trigo está marchito, no había uso para ellos, no había trigo que guardar, todo estaba marchito y por lo tanto los graneros no fueron considerados. Continúo ahora con el versículo 18, donde dice: ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos? También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Podemos ver aquí que en este versículo no está hablando y dice que las bestias gimieron, todas ellas. Por eso dice que las bestias turbadas, los bueyes, etc. Está denotando los gestos inquietos de los animales, muchos en su incapacidad de hallar alimento. Y note que hay un contraste tácito entre el sentido de la creación animal y la insensibilidad del pueblo. También nos habla y dice que había también las ovejas, por lo común contentas con pastos menos ricos, pero sin embargo no hallan tampoco por ningún lado pastos. También dice que fueron asolados, literalmente que sufren castigo. La inocente bestia comparte el castigo del hombre culpable. Éxodo capítulo 12, versículo 29 dice: Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre el trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 7, nos dice: No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jonás, capítulo 3, versículo 7, dice: E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Y también en Jonás, capítulo 4, versículo 11 dice: Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Continuará con el versículo 19, donde dice: A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrasó todos los árboles del campo. Hallamos aquí un clamor ahora del hombre. Es por eso que dice que a ti clamaré. Notamos que aquí Joel interpone. Como este pueblo es insensible a la vergüenza y al temor, es por eso que dice que lo dejaré para dirigirme a ti directamente. Isaías capítulo 15 y versículo 5 dice:
Mi corazón dará gritos por Moab. Sus fugitivos huirán hasta Zoar, como novilla de 3 años. Por la cuesta de Luit subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Horonaim. Y Jeremías capítulo 23 versículo 9 dice: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado, dentro de mí todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. También nos habla aquí de fuego, es decir, del calor abrasador, ya que dice que los pastos, los lugares de estos pastos, está señalando en hebreo a unos pastos placenteros, y tales lugares se escogerían para viviendas, según una lección marginal de la Biblia inglesa, pero mejor en la traducción de pastos. Continuará con el versículo 20, donde dice: las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Tengas en cuenta que también las bestias iban a bramar, y lo harían, como dice aquí el profeta, a ti. Eso es, mirarán hacia el cielo, levantadas las cabezas como si fuera de Dios su única esperanza. Note lo que dice Job, capítulo 39, versículo 21, donde dice: escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Y el Salmo 104, versículo 21 dice: los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Tengas en cuenta que tácitamente censuran la insensibilidad de los judíos en no invocar a Dios ni aún ahora. Y voy concluyendo con esto. El ayuno también es para algunos un medio de someter la carne al espíritu y de fortalecerse en la fe, pero debe de ser un ayuno santificado, en el que no buscamos gloriarnos en la automortificación, sino cultivar un espíritu humilde y amoroso, ya que no es una regla universal para los cristianos y parece más adecuado para ocasiones especiales de duelo espiritual y humillación ante Dios, como aquí, por ejemplo, en este libro de Joel, y debe de ir acompañado de humildad y oraciones crecientes. Tengas en cuenta que en nuestros días actuales son los días asignados al hombre, pero el día del juicio venidero es peculiarmente el día del Señor, como señala el versículo 15. Debe de considerarse que su cercanía y la gran destrucción del Todopoderoso que trae consigo a los perdidos deberían de instar a los pecadores al arrepentimiento inmediatamente, ya que las mismas bestias del campo que virtualmente, aunque inconscientemente, como señala el versículo 20, clama al Dios que compasiva a sus criaturas sufrientes de los más altos a los más bajos, de manera que deba de mover al hombre en medio del deseo y el peligro mucho más altos para admirar a aquel que solo puede ayudarlo. Note que en cada prueba que nuestra resolución sea como la de Joel, que haga lo que hagan los demás, pueda decir: oh Señor, a ti lloraré, porque solo el Señor es una ayuda muy presente en todo problema. Salmo 46, versículo 1. Amigo y amiga oyente, Joel capítulo 1 y versículo 15 dice: ay del día, porque cercano está el día del Señor, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. En la actualidad, son millones de personas que ignoran esto, y otras tratan por otro lado de ignorarlo. Pero mientras tanto, se hacen su propia religión y viven a su manera.
Sin embargo, no por esto el día del Señor se va a detener, sino todo lo contrario. Seguirá su curso hasta el momento que el Todopoderoso así lo crea oportuno. Y si lo anteriormente mencionado continúan así de esa manera, sin ninguna duda que sufrirán el juicio del Todopoderoso. Romanos capítulo 10 y versículo 11 dice: Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y Mateo capítulo 21 versículo 9 dice: Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Mi amigo, mi amiga oyente, Jesucristo vino al mundo para cumplir una misión. ¿Y cuál era esa misión? Salvar a todo aquel y toda aquella que venga a Él creyendo por la fe en su obra expiatoria y lo haga en arrepentimiento. De manera que la misma palabra de Dios nos enseña que no esperemos para dejarlo para otro día ni en otra ocasión, porque el juicio del Señor vendrá. Pero tú ahora puedes tener a Jesucristo como tu Salvador o en el día del juicio tener a Dios como tu juez. Tú decides. De manera que es el momento ahora de poder orar al Señor para que Él haga en tu vida aquello que está en su voluntad. Ora conmigo si nunca antes lo has hecho y repite y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti ahora, en este momento, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todos ellos y creo que tú eres el Hijo de David, eres el bendito, el que viene en el nombre del Señor. Y ahora te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.